anyone. Keep telling to me that you've known what you were hiding behind these smiles. Este es el 6º episodio de la 3ª temporada del podcast El Quinto Signo Vital, un programa donde hablaremos de educación menstrual y otros temas con Elena, Marta y Raquel. ¡Allá vamos! Hola a todas, todos y todes. Estamos aquí de vuelta. Hola, chicas. Hola. Bueno, hola. Oh, ¿de quién es esa otra voz? Bueno, teníamos muchas ganas de este tema que vamos a hablar hoy, de menstruación y deporte. Y para ello estamos muy bien acompañadas de una súper experta del deporte con perspectiva feminista. Ella es Violeta. Y bueno, te agradecemos un montón que vayas a compartir toda la información que tú tienes, que sabemos que es mucha, con nosotras, porque creemos que es un tema que se habla poco, sobre todo si no estás como muy metida en el mundillo y bueno, practicas un poco de deporte solo, ¿no? O, bueno, no sé, que es muy, muy importante y muy necesario en el día a día, aunque se practique un poquito de deporte solo. Así que, bueno, bienvenida, Violeta. Cuéntanos un poquito de ti, porque eres especialista en suelo pélvico, entrenadora de CrossFit. Cuéntanos tú un poco bienvenida. Más. Gracias, chicas, por invitarme aquí. Me hace mucha ilusión. Me gusta hablar mucho porque creo que tengo mucho que decir. Sí. Y bueno, pues yo soy Violeta, yo estudié Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ¿vale? Pero quiero decir que estudié una parte solo del deporte realmente, porque al final lo que es la realidad sexual de las mujeres no se estudia. Hace como un par de años hicieron como una revisión que analizaba cuántos estudios habían sido única y exclusivamente mujeres en lo que es salud y deporte, y solo era un 6% wow. De estudios que se habían estudiado solo en nosotras, ¿no? Entonces había otros mixtos. Pero el volumen total de mujeres era mucho menor, ¿no? Entonces nos enseñaron unas ciencias del deporte y del cuerpo, ¿no? Que al final son generales, y esa generalidad es la de ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando salí de la carrera tenía muy claro que se me había quedado corto esa parte, era como quiero dedicarme o especializarme en la parte del deporte que no me han contado, y me di cuenta también pues que las formaciones eran muy, muy limitadas. Entonces, pues bueno, desde que acabé la carrera en 2021 me lancé a la andadura de indagar al principio mucho con el ciclo menstrual, con entender un poco qué ocurría ahí. Era como la información más accesible, por decirlo de alguna manera, porque luego, bueno, ya veremos que hay otras informaciones que todavía son más barreras. Entonces yo siempre digo, como experta, se supone en la realidad de la mujer y del deporte, cuando yo doy formaciones digo, seguramente dentro de 2 años no te estaré contando lo mismo, porque la mayoría de cosas que estudiamos, como el ciclo menstrual, como procesos de embarazo, suelo pélvico, cosas más específicas que cuando dices mujer se te vienen a la mente, son cosas que están muy poquito estudiadas, o lo poco que está estudiado también se han dado conclusiones generales que faltan mucho por plasmar, reforzar y estudiar en otras muestras. Y que ahora mismo, pues eso, son pues realidades un poco cogidas con pinza. Entonces falta mucho por estudiar. Entonces soy experta de nada, ¿no? Experta en una realidad que ahora empezamos a pico y pala a intentar mostrar y darle voz. Bueno. Esto me recuerda a un post que publicó Miriam Abladib hace poco, que hablaba de todos los estudios que había y cómo había ahora más estudios en mujeres, y como habían saltado un montón de hombres, no, las mujeres se quejan y mira, son las más estudiadas. Y claro, Miriam decía, bueno, es que hay una deuda histórica de estudiar el cuerpo de la mujer y lo que nos pasa en los distintos procesos de nuestra vida, ¿no? Que claro, me recuerda esto que has dicho. Todo lo que se ha estudiado, o sea, todo lo que se sabe, sí. Ahora hay que estudiarlo en mujeres, ¿no? Entonces, justo leí hace 2 días que ahora se sabe por fin las terminaciones nerviosas del clítoris, sí, con exactitud, cuando las de el pene no se hace cuantísimo, o sea,
hace ya décadas que se sabe. Y claro, todas las operaciones que se han estado haciendo en las que han podido estar tocando esos nervios del clítoris, pues ya están hechas. Pues todas las personas damnificadas históricamente, por eso tienen una deuda histórica, como decía Elena, es muy fuerte. Y es que hasta que nos pongamos... O sea, es que al final, y ya no solo eso, realidades que no pueden tener, como por ejemplo embarazo, posparto, cosas de estas que dices... Es que hay muchas realidades muy ocultas, ¿no? Bueno, y el CrossFit, como cualquier otro deporte relacionado con la fuerza, es un territorio que las mujeres hemos tenido que ir ganando y hemos tenido que ir haciendo nuestro. En el imaginario colectivo, nosotras hemos estado más destinadas a actividades más aeróbicas. Y sin embargo, cada vez se conoce más que el entrenamiento de fuerza es también súper importante y que es casi indispensable también para nosotras. ¿Qué beneficios tiene esto de entrenar la fuerza? Bueno, has dicho que es un terreno que hemos tenido que ir ganando, creo que no está ganado, pero ni de lejos. O sea, ni optimistas. De lejos. Ay, yo siempre... Por una vez. Sí, hay una cosa que digo, ¿no? Y es que cuando conseguimos la igualdad, ¿vale? Bueno, cuando consigamos, porque creo que en ningún ámbito hemos conseguido la igualdad, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta la igualdad en todos los niveles de algo, por ejemplo, del deporte, en todos los niveles de deporte. Entonces sí que es verdad que ahora hay muchos centros deportivos y, por ejemplo, de CrossFit, donde hay igual de número de mujeres practicando, ¿vale? O incluso centros donde hay más mujeres. Ahora veremos por qué CrossFit tiene como ciertas características que puede atraer a mujeres, ¿no? Pero claro, si nos estamos hablando de dónde se toman las decisiones del CrossFit o dueños de marcas, de centros, o sea, donde está el poder y el dinero dentro del CrossFit, está en los hombres, ¿vale? Entonces, es un terreno que no está ni un 1% ganado en nosotras, ¿no? Luego, obviamente, tú vas ahí, si te vas con una lupa de perspectiva feminista, hay muchas cosas que... todavía pues son espacios o falta una parte de feminidad, ¿no? Donde son espacios muy masculinizados, donde muchas veces las mujeres para acceder a esos espacios nos adquirimos aspectos históricamente con connotaciones masculinas, ¿no? Olvidando y rechazando también mucho pues esa parte más femenina, más de que se nos ha atribuido siempre. Entonces, bueno, el CrossFit no es un deporte que hemos ganado. Es más, yo creo que en muchos ámbitos sí que el feminismo aparentemente no está ahí, como pues por ejemplo en el tema del arte, la música, donde parece que hay pues esos escenarios donde buscan solo, o eventos donde buscan que sean de mujeres y demás. Bueno, en el deporte, específicamente el CrossFit, todavía eso no existe, esa demanda, ¿no? Entonces yo creo que incluso al revés, pues mujeres que son feministas que todavía no han dado el paso a acceder a aspectos o ambientes deportivos similares al CrossFit. Entonces, bueno, yo creo eso me gusta remarcarlo porque creo que tenemos que empezar a ver la salud y el entrenamiento de fuerza como un territorio que no hemos conseguido, que está muy lejos de que alcancemos, ¿no? Y luego como que me preguntabas cuáles eran los beneficios de entrenar fuerza. Pues al final son muchos, ¿vale? Si nos vamos más a nivel físico, pues ya se ha visto mucho con el tema de la densidad ósea, fortalecer los huesos, que luego a través de las hormonas nosotras tendemos a tener mucha pérdida de densidad ósea y está muy relacionado con caídas en la vejez, etcétera, ¿no? Que además son pues como de los problemas más graves que podemos tener. Luego yo siempre digo que cualquier enfermedad o patología, si te pilla, ¿no? O te coge con una masa muscular potente, pues siempre va a beneficiarte, ¿no? Ese músculo también como órgano endocrino. Y bueno, pues tiene, más allá de lo físico, que creo que a nivel hormonal te puede regular mucho, a nivel pues metabolismo, beneficios fisiológicos, creo que también te da una independencia física, ¿no? Es decir, oye, es que ver que nosotras podemos hacer cosas que históricamente pues igual no nos han pertenecido, ni siquiera en nuestro imaginario, ¿no? Pues creo que tiene muchos beneficios en cuanto a ver ese deporte como, yo siempre digo, como los videojuegos de Mario Bros, ¿no? Como niveles a alcanzar, y al final eso también quita mucho el foco del deporte como un fin estético, lo que siempre se nos ha vinculado a
el entrenamiento de fuerza al final lo que nos hace es ganar habilidades y también tiene ese beneficio de vernos competentes, resolutivas y tener motivaciones físicas, ¿no? Puede ser que también genere mayor autonomía, ¿no? Como mayor creencia en ti misma de, esto lo puedo hacer, no necesito que X o Y me ayuden a hacer cualquier cosa, ¿no? Que a veces lo tenemos eso un poco ahí en la cabeza y es como, no, yo ya estoy fuerte para hacerlo. Claro, al final Carmen Valls, que habla mucho de mujer y salud y mujer, pues en uno de sus libros, ¿no? Salud, Mujer y Poder, habla mucho de cómo llegan las mujeres a la vejez, ¿no? O sea, nosotros tenemos vivimos más años, pero vivimos peor. Pues oye, esos años que vivimos, que sean de máxima calidad, y eso el entrenamiento de fuerza nos lo puede aportar, ¿no? Qué bien. Vale, y para continuar un poco, ¿crees que es importante adaptar el ejercicio según el momento del ciclo menstrual en que nos encontremos? Ya nos metemos de lleno con el ciclo menstrual. Pues, a ver, yo algo que, igual que he dicho que el entrenamiento de fuerza es beneficioso, yo aquí también voy a dar una pincelada, y que al final el entrenamiento de fuerza está enmarcado en un contexto masculinizado, ¿vale? Entonces, pues hay muchas cosas que no se tienen en cuenta, como la ciclicidad y cosas fundamentales como entender que el entrenamiento de fuerza es un estresor para el cuerpo, ¿sabes? Entonces, a veces, pues desde las teorías del fitness no se ha tenido en cuenta, pues que como estresor, que es el entrenamiento de fuerza, tenemos que tener una capacidad para sostenerlo, ¿no? Entonces, que siempre más no es mejor, es algo que yo siempre digo, más no es mejor, mejor es mejor, ¿vale? Entonces, esto parece muy obvio, pero creo que uno de los principales problemas de que muchas veces no es persistente o no conseguimos sacar y exprimir todos esos beneficios que hemos dicho del entrenamiento de fuerza es precisamente por no tener en cuenta el estrés que supone y si ese estrés tenemos la capacidad de sostenerlo. Entonces, el ciclo menstrual es también puede ser un estresor, en determinadas fases del ciclo podemos tener estar en una fase en donde tenemos menos energía o donde estamos gastando mucha energía en pues expulsar un endometrio, ¿no? Es decir, un gasto extra en el cuerpo que muchas veces no se tiene en cuenta, como menos es menos, ¿vale? Entonces, pues bueno, a mí siempre me gusta decir con el tema del ciclo menstrual, pues que es un factor más, ¿vale? O sea, al final el rendimiento o la respuesta del cuerpo, ¿vale? Ya sea competencia o que me duele algo o lesionarme o no lesionarme o tener pérdidas de orina o no, o sea, es decir, la respuesta del cuerpo siempre va a estar determinada por múltiples factores, ¿vale? Pueden ser más físicos, pueden ser más emocionales, pueden ser más de cómo estoy durmiendo, de cómo estoy descansando. A mí me gusta verlo hacerlo metáfora con un vaso, que es muy claro el ejemplo, ¿no? De que el vaso es como la cantidad de estrés que puede sostener el cuerpo y el agua son los estresores que tiene mi cuerpo en el día a día. Hay estresores que son fijos, como puede ser estar pagando una hipoteca o tener 2 hijos, ¿vale? O sea, hay cosas que también vale, pues vivo con esto, no puedo quitarlo. Y luego hay otros que son cambiantes según el día, pues lo que he dormido, pues cómo estoy, si me torcí el tobillo ayer, es decir, un montón de factores, ¿no? Si entreno o no, el entreno, como he dicho, es agua que cae al vaso. Entonces, al final el ciclo menstrual puede ser también un poquito, depende del momento en el que estamos, agua que suma a ese vaso. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que igual hay días, hay semanas, hay fases donde tenemos menos hueco en ese vaso, ¿vale? Entonces, pues igual cuando tenemos menos hueco en ese vaso no podemos entrenar a tope. Entonces, siempre el ciclo menstrual, como cualquier otro factor, ¿vale? Va a ser forma parte de los múltiples factores que va a hacer que el agua se desborde o no, ¿vale? Esto yo lo explico con la metáfora del vaso, que creo que se entiende muy claro. Sí, sí. Entonces, obviamente, cuando el ciclo menstrual genera más estrés o genera más agua en el vaso, pues podríamos hablar de cosas genéricas, ¿vale? Que ahora, si queréis, nos adentramos a algo un poco más genérico, pero sí que es cierto que algo que tenemos que tener en cuenta es que el ciclo menstrual afecta muy de manera individual a cada mujer.
Entonces, yo me acuerdo como hace un par de años que fui a un congreso de mujer y deporte y salió un señor a decirnos que el ciclo menstrual pues no influenciaba en el rendimiento. Ostras. Joder. Hace un año creo que fue, también salió un artículo que pues confirmaba esta falta de, digamos, de respaldo científico de que el ciclo menstrual afectara. Y claro, digo, vale, pues es que igual no nos interesa sacar un artículo que nos explique cómo nos afecta cada fase del ciclo menstrual a cada mujer, porque entonces estaríamos quitando una parte de la realidad del ciclo menstrual, que es la individual, muy potente, ¿no? De que a cada mujer, seguramente a cada una de nosotras, nos afecta el ciclo menstrual de una manera muy diferente. Entonces igual, pues me interesa que nos haga un estudio que diga la fase folicular afecta de esta manera, como si fuéramos ecuaciones cerradas exactas, ¿no? Entonces, a día de hoy no tenemos esa ecuación, entre comillas, no la tenemos, ¿vale? No tenemos esa ecuación, sí que podemos hacer al final correlaciones, ¿vale? De, oye, pues si entendemos que la progesterona actúa así y que el estrógeno actúa así, pues entendemos que nos puede afectar de esta manera u otra. Pero bueno, pues cada mujer no le afecta, pues igual es más sensible a los estrógenos, más sensible a la progesterona, tiene menos fluctuación en esa cantidad de hormonas, ¿vale? Entonces, como conclusión un poco, el ciclo menstrual a nivel de entrenamiento, no podemos decir ecuaciones cerradas, ¿vale? Yo creo que esto nos beneficia, en verdad, aunque vengan señoros a contarnos que no hay una evidencia que diga que en la fase folicular afecta de tal manera. Y yo creo que nos beneficia y que nos hace entender la individualidad, o sea, cómo afecta a cada mujer de una manera totalmente diferente. Entonces, yo a una persona, a una clienta mía, a una atleta mía, yo le explico que el ciclo menstrual es un estresor y que tenemos que tenerlo en cuenta como un estresor más, o sea, en determinada fase, o más que el ciclo menstrual, el entrenamiento es un estresor y que hay momentos del ciclo donde voy a poder soportar más ese entrenamiento o menos, pero igual que lo voy a soportar igual peor si he dormido mal o si no estoy comiendo bien o si estoy teniendo 12 horas de trabajo en vez de 7. Es decir, va a haber aspectos en nuestra vida que nos van a influenciar a que el entrenamiento de fuerza tenemos que salir de ese paradigma del fitness de más es mejor y decir pues mejor es mejor, y entrenar también es no acabar a 180 pulsaciones y con una fatiga muscular extrema, ¿no? O sea, hay muchas maneras de entrenar, pero eso tampoco nos lo ha enseñado el fitness. Claro. Entiendo que con esto invitas a las mujeres y personas menstruantes a esa autoescucha y esa autoobservación, ¿no? A lo largo de su ciclo menstrual, que se vayan mirando a ver dónde se sienten con más fatiga, dónde pueden dar más de sí, ¿no? Claro, yo creo que el tema de tener en cuenta el ciclo menstrual tiene una parte muy potente y no es tanto como adaptar el entreno 100% al ciclo menstrual, porque hay personas que van a tener características individuales según la fase, pues hay personas que igual la ovulación pues se siente bien pero tiene menos fuerza, igual por ejemplo a nivel tejido ligamentoso. Ahora nos adentramos un poco a características que puede tener el ciclo menstrual, ¿no? Pero yo creo que una parte muy potente que tiene el conocer el ciclo menstrual es precisamente la autoescucha, el conocerse, el entender que no somos lineales, porque hay uno de los principios del entrenamiento que es la sobrecarga progresiva, que es decir, si yo hoy muevo 50, pues mañana 50, lo he simplificado mucho, mañana 51 y pasado 52. No, pues entender que esa sobrecarga progresiva, que en principio es medianamente lineal, en nuestro caso no funciona tan lineal. En nuestro caso, pues es que igual lo que estabas levantando la semana pasada, esta semana no lo levantas, ni tienes energía para hacerlo, y está bien, y escucha a tu cuerpo para no hacerlo, ¿no? Entonces no te seas rígida a lo que pone una programación o lo que te dice un entrenador. Entonces yo creo que esa parte de que nos da el ciclo menstrual, de entender y validar nuestra capacidad, que es diversa y que es cíclica, creo que tiene como un aspecto súper potente, ¿no? Entonces yo siempre también, personas que empiezan a entender su ciclo menstrual, empiezan a descubrir sensaciones que antes igual ignoraba. Yo creo que esa parte la tiene
muy potente. Y luego no sé si queréis que hablemos un poco de como fases concretamente. Sí, era una pregunta como que se podría ejercitar más en fase folicular o en fase... Claro, a nivel general, porque Sí. como hemos dicho luego cada persona, pues... Sí, eso es. Si hay alguna generalidad que se Sí, puedan marcar por a las ver, correlaciones. Esto, pues como siempre, obviamente, escuchar al cuerpo, porque igual en fase folicular tardía, pues acercándose a la ovulación, tenemos ese pico de energía, pero igual, yo que sé, esa semana por lo que sea estamos durmiendo mal, ¿no? Entonces, pues también tener en cuenta que lo principal es la escucha. Pero bueno, teniendo un poco en cuenta esto así de manera general, ¿vale? Digamos que desde el momento que menstruamos hasta el momento que ovulamos, ¿vale? Si lo llamamos como fase folicular, ¿vale? Tendríamos como la primera parte, desde la menstruación hasta más o menos la mitad, que sería pues esa fase folicular temprana. Y luego tendríamos, pues, lo estoy explicando un poco porque Sí. igual unas personas que lo escuchan, ¿no? Y esa un poco más tardía hasta la ovulación. Y luego, ovulación, igual podríamos decir que también fluctúa esta fase lútea hasta la menstruación. Así un poco como general, en la fase preovulación, es decir, la fase folicular tardía, tendríamos como ese momento en el que tenemos que somos como explosivas, que somos fuertes, ¿no? Aunque igual no tenemos nuestro pico máximo de fuerza, ahí es donde sería la ovulación. Digamos que en la ovulación tendríamos incluso ese momento donde a nivel testosterona también tenemos cierto pico y eso nos va a beneficiar en el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Ahí sería como cuando más fuerza tenemos. Pues un poquito antes del pico de ovulación, pues seríamos muy explosivas, podríamos con todo. ¿Qué pasa? Que también en estas fases, al entrenar más intenso, necesitamos recuperar más, ¿vale? Entonces, pues también tener un poco en cuenta que si estamos entrenando a más intensidad, también los descansos deberían ser relacionados, ¿no? Porque no queremos caer un poco en desbordar el vaso. Luego, desde la ovulación hasta el momento que menstruamos, pues tendríamos el post-ovulación, que también sería, sí que vamos a ir un poquito en descenso, pero podrían ser días buenos de entrenar, donde tenemos energía. Y luego la preovulación, o sea, premenstrualidad, ¿vale? Ahí es cuando, o yo por lo menos personalmente, creo que es cuando más bajón de rendimiento tenemos. Y ya no solo a nivel rendimiento físico, sino también cognitivo. Al final, una parte muy importante del entrenamiento es la cognición. Es decir, estoy preparada para procesar un nuevo movimiento o para practicar técnica de no sé qué, o que alguien me corrija. Pues igual en esa fase es cuando estamos como un poco más, queremos entrenar más solas, o que nos corrijan menos, o que tenemos menos capacidad de gestionar cognitivamente también mucha información que requiere, que al final el entrenamiento también requiere una carga cognitiva muy alta. Igual en esa fase ovulatoria o previa a la ovulación tenemos esa capacidad de aparte de que nos corrijan, de captar información y demás. A mí me gusta también la parte de replantearnos objetivos o hacia dónde quiero, si estoy conforme como con lo que estoy entrenando o con mi entorno y demás, que yo creo que en la fase premenstrual es donde más reflexiva tenemos o donde más se pueden exponer los obstáculos que ahora mismo no estamos muy conformes con nuestro cuerpo, con nuestro entorno, con nuestra planificación. Y yo siempre digo no tomar decisiones como en estas fases, porque sí que es cuando más salen esos obstáculos, ¿no? Pero cuando igual tenemos capacidad de realmente de gestionar eso, pues peor, ¿no? Y luego ya la menstruación sí que es verdad que es como donde muchas mujeres caen en que tienen ciclo menstrual, ¿vale? Porque es verdad que todo lo demás muchas mujeres lo ignoran hasta que de repente tienen sangre en la regla. Entonces muchas mujeres pues sí que reconocen esa sintomatología o la asocian cuando ya tienen el ciclo menstrual, ¿no? Entonces yo creo que en la menstruación, después de haber pasado una premenstruación, pues puede ser un poquito mejor que la premenstruación, pero esto ya un poco características. A mí me decía el otro día mi pareja, es que la premenstruación es como tener un grano, esperando a que explote, ¿sabes? En plan, pues esa hinchazón también y demás. Entonces, esto sería un poco
a nivel general. Sí que es verdad que a nivel tejido, ¿vale? A nivel tejido conectivo y muscular, sí que ha habido estudios, porque se estudió el ligamento, esto se estudió, tampoco hay mucho estudio, ¿vale? Pero sí que se estudió como que el ligamento cruzado se rompía más en fase ovulatoria, ¿vale? En las mujeres, porque pues a nivel también somos más laxas en ese momento determinado y demás. Entonces, bueno, sí que es verdad que podemos tener ese extra de fuerza, pero también quizá podemos tener un extra de riesgo, por decirlo de alguna manera, de tener el tejido conectivo un poquito más laxo. Entonces yo, por ejemplo, con mujeres que llevo tema ciclo menstrual, pues sí que es verdad que, por ejemplo, suelo pélvico, ¿no? Sí que puede ser en fase ovulatoria o preovulatoria tener más fuerza de contracción, es decir, somos más explosivas. Explosivas es más rápida, más capacidad de hacer de que el músculo se contraiga más rápido, pero igual también depende de la mujer. Yo tengo mujeres que sienten peor la sensación de pérdidas en ovulación o en premenstruación, porque en premenstruación sí que tenemos también ese útero que pesa, esa inflamación, esa pelvis que igual es más rígida, es decir, igual tenemos menos rango de movimiento y demás, pero por eso también en ovulación somos más laxas, también tenemos igual el suelo pélvico que también forma, o sea, gran parte no es músculo, es tejido conectivo, también quizá es más laxo. Tengo una pregunta así extra que se me ha ocurrido con esto que has comentado, porque claro, en estos entrenamientos, bueno, hablamos de CrossFit en concreto, pero esto pasa en otros deportes, cuando te pones a entrenar así con, por ejemplo, 20 burpees, no sé qué, ¿no? Como que tienes que cumplir una serie de objetivos. Claro, entiendo que lo beneficioso y el éxito sería integrar esta perspectiva que al final hace que la mujer pues quizá no haga 20 y haga 18 ese día, ¿no? Entonces entiendo que el trabajo o también lo que tú aportas con esta perspectiva en este deporte o en el resto es que los entrenadores y entrenadoras integren esto a las personas que están acompañando y la propia mujer o persona menstruante, ¿no? Porque quizá somos las primeras que nos empeñamos en llegar y lo que tú has dicho, si ayer me puse 50 es que hoy me tengo que poner 51. Total, o sea, creo que falta mucho en el mundo del fitness esta perspectiva de, pues, no más es mejor. De autoexigencia. Y yo, pues, ahora que por suerte estoy dando muchas formaciones a profesionales, siempre les digo, vale, sí, en el mundo fitness siempre han estado los lemas de tú puedes con todo, tal. Y digo, pero es que no, y tenemos también mucho que identificar a esa persona que viene todos los días, lo quiere dar todo, bla, 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 porque igual, digamos que cuando hacemos entrenamiento, como es un estrés, el cuerpo, digamos que rompe, por decirlo de alguna manera, su estado de tranquilidad, lo rompe y luego se recupera. ¿Qué pasa? Necesitamos un proceso de recuperación. Muchas veces no dejamos que eso ocurra. Entonces yo siempre digo, oye, ojo, y sobre todo ayudarles a que se gestionen esta carga que les supone el entreno, porque algo que se cree la gente es que cuando entra a entrenar deja la mochila fuera y luego sale y la coge. Y digo, no, la mochila la llevas encima, y si estás con los estrógenos bajos y la progesterona está arriba, eso es un input, es una información que le llega al cerebro, al sistema nervioso, y que te va a dar más o menos capacidad. Tú no puedes luchar contra eso, y muchas veces queremos luchar a yo puedo con todo, porque claro, como también nos han pintado mucho, es lo que he dicho, ¿no? Cuando hablaba de los espacios deportivos como muy masculinizados, precisamente es no tener en cuenta lo que históricamente nos ha afectado o nos ha caracterizado a las mujeres. Y una de las cosas es esa. Si pone 20 burpees en la pizarra, tengo que hacer 20 burpees. Pues no, y yo se lo intento transmitir, digo, es que te pone 150 saltos y tú tienes pérdidas de orina o te duele la tripa o yo qué sé, pues tú haces esto y te cambias el ejercicio y no pasa nada. Una pregunta. Didi. No, en relación a esto, personas que su deporte es su disciplina o personas que trabajan de su ello, profesión. Eso es, que ¿cómo se adaptaría este tipo de fases? O sea, los entrenadores personales de estas personas tienen en cuenta cuando trabajan con personas menstruantes esto, para personas que se dedican a esto.
Yo creo que no. O sea, Violeta sí, el resto no. a ver, yo creo que no. Yo creo que no se tiene en cuenta y creo que metemos mucho con calzador. A ver, cuando una persona es alto rendimiento, aquí estamos hablando de otra cosa, ¿vale? O sea, porque son personas muchas veces que entrenan con dolor, o sea, como esas señales del cuerpo se ignoran totalmente porque hay y que muchas no tienen ni menstruación. Claro. Entonces, pues bueno, quitando un poco esto, sí que es verdad que con el CrossFit algo que pasa es que normalmente las chicas que entrenan o que son de alto rendimiento son mujeres que necesitan mucha energía, entonces sí que comen mucho, suelen entrenar, o sea, descansar mucho, son pesadas, es decir, que igual en otros deportes la baja disponibilidad energética es mucho más exponencialmente que se ve, ¿no? Pero obviamente son el vaso está cayendo agua todo el rato, o sea, en el vaso está todo, es un vaso que está cayendo agua todo el rato. Entonces, también tener en cuenta y explicar a las personas normales, que no son alto rendimiento, que no tenemos que entrenar como estas personas. Y sobre todo en el CrossFit, sí que digamos que dentro del fitness podría ser un deporte de los que más se compite, yo que sé, igual. Claro, que hay muchas competencias en CrossFit, ¿verdad? Digamos que en CrossFit todavía no yo creo que todavía no hay un estudio muy que se haya estudiado mucho, igual que he dicho que las mujeres no se han estudiado mucho, el CrossFit no se ha estudiado mucho, y creo que va a evolucionar mucho la planificación de entrenamiento, y creo que algo que se va a tener en cuenta, que no se tiene en cuenta, es que esa sobrecarga excesiva en muchos casos, que muchas veces sí estamos hablando de alto rendimiento, pero muchas veces gente que no es alto rendimiento entrena y ahí nos sobrepasamos, luego fatigas extremas que luego se ven reflejados con muchos dolores, con ciclos menstruales que desaparecen. No sé si me habías preguntado eso. Sí, no, es que la pregunta ha sido pésima por mi parte, pero tú la has respondido súper bien. No, porque tampoco se tiene en cuenta esto que dices de las lesiones. No, sí, vale, sí, no se tiene en cuenta. O sea, yo creo que una deportista de alto rendimiento no se tiene en cuenta en esto que estamos hablando de los signos vitales. Los signos vitales se ignoran un poco. Pero ¿no? Conscientemente, ¿no? O sea, sí, conscientemente... Bueno, inconscientemente, quiero decir que no tienen esa perspectiva. Es como, estoy fatigada, estoy rota, pero tengo que hacerlo. Claro. Es como, pone 20 burpees, voy a hacer 20 burpees, y pone 80%, voy a hacer el 80%, ¿no? Entonces, esto hablando del rendimiento. Luego, obviamente, a ver, teniendo en cuenta que la mayoría... Yo estudié CAF y estábamos 70 personas en clase y 12 éramos mujeres. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que éramos un 20%. El 80% de las personas no... o sea, igual les hablas de ciclo menstrual y obviamente, o sea, ni creo que muchas de las chicas, pero ya los chicos es que no les demandes saber el ciclo menstrual. Entonces, ¿cómo van a tener en cuenta algo que no sabrían ni por dónde les pega el aire? Yo doy formación de suelo pélvico, pero me da igual llamarle suelo pélvico o cosas que afectan a las mujeres. Y la mayoría de veces les digo, oye, ¿sabríais adaptar un entrenamiento a alguien que le duele el hombro? Sí. ¿Sabrías adaptar un entrenamiento que le duele la rodilla? Sí. ¿Una disfunción del suelo pélvico? No. Entonces es como, pues con el ciclo menstrual pasaría un poco lo mismo. ¿Cómo se va a tener en cuenta si no entendemos ni esto que acabo de explicar de las fases básicas, ¿no? Entonces... tenemos mucho que romper porque como el deporte está muy masculinizado, pues han sido lemas muy masculinos de yo puedo con todo, esto es a tope, no sé qué, no sé cuántas, y las mujeres que se han adentrado al mundo del entrenamiento de fuerza, lo que ha hecho ha sido cogerse esos lemas y romper con todos con no puedo con todo, también soy frágil en determinado momento, también necesito que me cuiden, porque, bueno, a ver, yo cuando empecé con el feminismo quería romper con todo lo femenino. O sea, y tú ves los eslóganes, por ejemplo, de Nike y las campañas feministas de grandes marcas, y es como, me quito el tutú y soy fuerte, ¿no? Entonces, es decir, rompemos con todo lo que históricamente se ha asociado a lo femenino y adquiero y me llevo a mi terreno y hago parte de mí lo históricamente masculinizado. Y esto es lo que pasa. Entonces, no tiene ningún tipo de éxito mantenerlo femenino, ni en mujeres que entran fuerza, ni en hombres que tampoco se quieren acercar
ni a los discursos ni a las necesidades, lo dicho, históricamente femeninas. O sea, como si esos Sí, que es compañeros- como dicen, cómo tiene que ser una mujer jefa, ¿no? Y coges los roles de Sí. ese jefe hombre. Me gusta mucho precisamente lo que traes porque creo que estamos hablando de mujeres y personas menstruantes, cómo afecta el ciclo, que bueno, pues puede ser un factor, pero al final también has hablado de hipoteca, de hijos, de dormir mal, que también es algo que les afecta a los hombres, ¿no? Entonces me parece que traes una Debería. sensibilidad. Sí. Me parece que traes una sensibilidad que para ellos también es útil integrarla en su rutina deportiva, ¿no? Creo. Sí. O sea, una buena gestión nos evitaría esos típicos vídeos de ¡wow! Y lo rompo todo, ¿no? Como esa testosterona que tienen a veces de picos, y yo en mi cabeza veo vídeos a veces de estos que me salen en redes y es como que se enfadan en el entrenamiento, ¿no? Como que, no sé, hay un enfado ahí que es que precisamente puede venir de lo biopsicosocial que también es esa persona, Claro, ¿no? Como, total. oye, que igual, no sé, puedes gestionarlo de otra manera, no hace falta ser siempre como violento. Claro, yo creo que un poco en la línea de lo que dices es el entender que el CrossFit no es tampoco abandonar lo femenino o lo tradicionalmente asociado a lo femenino, y parte de eso son los cuidados. Eso es. A ver, aquí sí que es cierto, por lo que hablamos, ¿no? También afecta a los hombres, pero en muchísima menos cantidad. Y esto yo trabajo solo un 99% con mujeres, ¿vale? Porque trabajo con algún hombre. O sea, yo básicamente lo que hago es planificar los entrenamientos a mujeres que por lo que sea no son funcionales, ¿vale? Entonces trabajo mucho con las características concretas de las mujeres y la carga que llevan. Claro, bueno, eso no hay duda. Entonces, eso, que la carga que llevan las mujeres, pues es que yo siempre digo que el Superwoman y sobre todo en generaciones yo creo que la generación de nuestras madres nos ha caído muy fuerte, ¿no? Porque es como, tú puedes con todo. Y ahora encima nos lo creemos, quiero decir, Ya. yo creo que es pues esa generación, o que venimos mucho del no tenemos que ser frágiles, podemos con todo, porque claro, no nos damos cuenta que los cuidados los estamos manteniendo, es decir, en verdad estamos sosteniendo lo históricamente femenino, intentando romper con eso, dejarlo de lado, pero que se tiene que sostener. Hay cosas que históricamente no son como universalmente queridas, como por ejemplo los cuidados o estereotipos estereotipos universales para todo el mundo, pero que al final son necesarios para sostener la vida, ¿no? Entonces, el ser líder, el ser fuerte, el ser, vale, sí, son características universalmente queridas por todo el mundo, pero que han sido históricamente masculinizadas, y las que han sido históricamente feminizadas queremos romper con ellas, pero se tienen que sostener. Claro. Los cuidados se tienen que No sostener. hay nadie más que dedique su tiempo a sostenerlo, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, obviamente teniendo un poco en cuenta esto, pues tendríamos en cuenta realidades que ahora mismo pues no se están teniendo en cuenta, ¿no? Y que el marco donde se ha creado el fitness obviamente lo ha ignorado. Y ahora que estabas hablando de la generación de nuestras madres y estas cosas, hemos hablado todo este rato del ciclo menstrual, pero ¿qué pasa cuando dejas de tener ese ciclo menstrual? Y también cuando se dan, igual pues hay más pérdidas de orina, ¿no? Que tú sabes mucho de este tema. Cuéntanos. Vale. A ver, si he dicho que las grandes olvidadas en cuanto a lo que es estudio hemos sido las mujeres, pues las mujeres que dentro del colectivo de mujeres jerarquizadas por más abajo, ¿no? Pues todavía más, ¿vale? Es decir, mira, tú si fueras a un grupo de entrenadores y le dijeras, antes de que sean entrenadores, ¿no? Es gente que está estudiando la carrera que yo estudié, le dices, ¿a qué te gustaría dedicarte? Tu utopía. Y te diría, pues a rendimiento, a, yo qué sé, a halterofilia, a fútbol, a no sé qué, a entrenamiento de fuerza. Igual alguien te dice, embarazo, posparto.
nadie te va a decir a menopausia. ¿Vale? O sea, ¿vale? Es decir, pues bueno, pues tenemos que intentar generar un interés, pero no somos interesantes en esa edad. Y es una realidad. Entonces, en cuanto a estudios, en cuanto a querer, la gente lo ignora, o sea, no le apetece, lo ignora. Es que yo, por ejemplo, que en mi Instagram hablo mucho de entrenamiento de suelo pélvico de mujer, es que yo sé que no es un Instagram atractivo para entrenadores. Es que digo, tío, pero ¿sabes por qué? Porque hablo cosas de, pues imagínate si hablara de mujeres menopáusicas. Solo hay un interés y es si puedo ganar beneficio diciendo cómo adelgazar, típicos entrenadores, ¿no? Pero más allá de intentar un bienestar concreto en mujeres menopáusicas, pues creo que no lo hay. Entonces, a ver, las mujeres menopáusicas, pues ¿qué os voy a decir? O sea, bueno, no voy a llamar mujeres menopáusicas, sino mujeres que ya no son fértiles, por decirlo de alguna manera. Le llamamos plenopausia. Vale, pues las mujeres plenopáusicas, ¿vale? Al final son mujeres pues que tienen unas características físicas muy poco entendidas, que muchas, si estamos hablando del vaso, muchas están como con el vaso muy desbordado de todo lo que han vivido, tienen muchas patologías, sobre todo el tema de suelos pélvicos, embarazos que no han sido ni siquiera atendidos. A mí hay mujeres que me dicen, no, es que yo ahora estoy escuchando eso del suelo pélvico, pero es que ni me lo nombraron. Y es como, pero si por ahí pariste, como pues es como si me operan la rodilla y no me hablan de la rodilla, ¿sabes? Entonces, luego se junta con que muchas de estas mujeres no han hecho entrenamiento de fuerza en su juventud. Entonces, todo lo que hemos estado hablando de densidad ósea, que luego también el nivel de estrógenos que baja en esta etapa. Si hemos mantenido un nivel de entrenamiento de fuerza, se puede mantener, o el objetivo sería tener como unos hábitos que nos hicieran tener esa bajada de estrógeno lo menor posible, ¿no? O lo más segregado posible. Bueno, pues todos esos beneficios que le ha podido dar el entrenamiento de fuerza no lo han tenido. Si te descuidas, en su momento pico de creación de densidad ósea estaba en un déficit calórico por estar delgada, ¿no? Entonces, pues bueno, son mujeres que creo que han querido poder con todo, que han tenido mucho estigma o mucha presión con el tema de la estética. Entonces su relación con el deporte ha sido única y exclusivamente para intentar querer su cuerpo, que al final si no aceptas, pues, por mucho que estés más delgado, más gorda, pues no vas a llegar a esa conclusión, o sea, a ese estado, ¿no? Y hay muy poco entendimiento de los beneficios que nos hubiera, bueno, en su momento, que nos hubiera traído el entrenamiento de fuerza. Creo que ahora, cuando nosotras seamos personas plenopáusicas, ¿vale? Ya habremos pasado todas por la etapa de haber tenido unos hábitos que en esta época nos beneficien o no, porque bueno, teniendo en cuenta pues toda pues que también van a influenciar pues la salud económica, hay una frase que dice algo tipo dice más para tu salud tu código postal que tu código genético, ¿no? Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta que no sabemos hacia dónde nos direccionaremos y tendremos una jubilación y demás, pero bueno, en cuanto a salud física, pues igual sí que hemos hecho entrenamiento, igual sí que hemos tenido en cuenta nuestro suelo pélvico después de tener o durante el embarazo y después sí que hacemos una recuperación completa. Igual sí que tenemos en cuenta cosas que las mujeres hasta ahora no han tenido en cuenta, ¿vale? Y en la menopausia pues hay muchos cambios que todavía pues potencian un poco pues bajada de estrógeno, sobre todo, que es la masa muscular pues es menor, es decir, como que todo va un poco a menos, ¿no? Entonces pues todo lo que consigamos hasta ese momento pues va a ser más beneficioso para mantenernos. Luego también lo que hemos estado hablando, si somos más independientes, nos va a ayudar mucho a, pues en ese momento donde vamos a tener un bajón físico, por decirlo de alguna manera, o que nuestras capacidades físicas cambian, pues no depender tanto o sentirnos al final un poco mejor. Con el tema de las pérdidas de orina y el suelo pélvico, sí que es verdad pues que al final hay factores de riesgo como puede ser la edad o haber sido madre, bueno, haberte quedado embarazada, pero
también es verdad que yo, por ejemplo, creo que también tenemos muchos mitos de cosas que nos influencian a las mujeres solo en la edad adulta, cuando solo es un factor. De esto que hemos hablado del vaso, es solo una gotita más. Yo, por ejemplo, trabajo con muchas mujeres que tienen pérdidas de orina, o chicas, ¿vale? Que son de nuestra edad, que son chicas jóvenes, que no han sido madres, y que también es una realidad a abrir y visibilizar, ¿no? Que hay muchas cosas que se supone que son de mayores, Vale. y que incluso justo por eso, por etiquetarlo, como no queremos adquirirnos a lo femenino y a lo viejo, ¿vale? Es como todavía lo rechazo más. Y no, pues hay muchas cosas que nos pasan a las mujeres que no solo pasan a las mujeres viejas, pasan a las mujeres atléticas, fuertes, jóvenes, como por ejemplo es la realidad de las pérdidas de orina. Es que supongo que son cosas que a veces se dan por hecho, ¿no? En plan, si yo hago CrossFit, tengo que tener pérdidas de orina. Si hago fuerza, ¿no? Igual que si tengo la menstruación, me duele. Sí, no como Total. que asumimos cosas que no son normales. Sí, y a mí, por ejemplo, esto de las pérdidas de orina me hace mucha gracia, porque, bueno, gracia entre comillas, nada de gracia. Siempre, o sea, con mi madre siempre he visto Salva Sleep en el baño. Entonces, pues le pregunto, ¿y por qué tienes Salva Sleep en el baño si las pérdidas de orina no es algo normal? Que en vez de comprar Salva Sleep, ¿por qué no hacemos algo para que no tengas estas pérdidas de orina? Pero claro, es la generación de nuestras madres que nunca se lo han planteado, que ven algo normalizado, porque encima lo hemos tenido que comer en anuncios 1000 veces, de siempre el mismo anuncio que tenemos en la cabeza todas ahora mismo, y es como lo han normalizado tanto que es que creemos que es algo que nos tiene que pasar. Total. Entonces no vamos a buscar una solución a algo que nos tiene que pasar y es normal en nuestro cuerpo, ¿no? Me parece un sesgo brutal, que me parece también una campaña propagandística para ganar dinero, jugando con la salud de las personas, de la mitad de la población, porque todas se van a hacer mayores. Total. Mayores, y lo que estás diciendo tú, que no todas son mayores, que también hay jóvenes que tienen pérdidas de orina. Total. Al final lo que has dicho, jugando con la salud, que al final poner unas compresas no es más que pues poner un parche, ¿no? Y al final que hemos estado hablando que hay ciertos intereses, hay ciertas cosas que son más atractivas que otras. Entonces el suelo pélvico, que siempre se ha asociado a mujeres mayores, es que ni los hombres ni las mujeres jóvenes queremos vincularnos con eso. Si el suelo pélvico se hubiera vinculado a lo masculino, seguro que le mostrábamos un poco más de interés. Entonces, yo siempre, cuando hago seminarios y formaciones, o alguien me pregunta por Instagram, no sé qué, y como que alguien me dice algo, como que veo que entiende de suelo pélvico, y yo siempre es como, ¿en qué momento de tu vida te has topado con el suelo pélvico y por qué? Tiene que haber un motivo para conocer el suelo pélvico, es decir, es algo como súper básico que está 24 horas trabajando. Sin embargo, hasta que no tienes una patología y aceptas que, porque por ejemplo has sido madre, entonces te etiquetas como el suelo pélvico me interesa, nadie se quiere vincular, o no nos vinculamos a interesarnos por, porque es como, no me interesa. Entonces, claro, esto con una chica joven que no ha sido madre, que se siente atlética, dile que ten pérdidas de orina, interesarte por el suelo pélvico. Es un ostión. Porque tengo que aceptar algo que no quiero aceptar, ¿sabes? Entonces es como, tengo que aceptar algo de viejas. Entonces, pues bueno, es muy duro porque lo rechazamos. Entonces, para empezar a no rechazarlo, pues hay que romper con mucho estigma al final. Bueno, estamos viendo que tu punto fuerte total es el suelo pélvico. ¿Y cómo dirías que podemos tenerlo en cuenta para cuidarlo en nuestro día a día? Te preguntaría tanto si hacemos deporte, pues sobre todo de fuerza, como si no. Si en el día a día, en una rutina sin deporte o un deporte tan fuerte, también es importante tenerlo en cuenta. A ver, el suelo pélvico, como yo siempre digo, mira, tú las piernas, tú te puedes tumbar en la cama y decir, tengo cansadas las piernas. Las piernas dejan de trabajar, pero el suelo pélvico no. O sea, el suelo pélvico es, el suelo pélvico es un conjunto muscular, ligamentoso, cognitivo, o sea, es decir, no solamente es músculo, pero bueno, para que me entendáis, está compuesto de tejido de varias características y está dentro de una pelvis. Es decir, a mí me gusta, en vez de hablar de suelo pélvico, hablar de la articulación como tal, ¿no? De esa pelvis que se mueve y que dentro de esa pelvis pues hay un tejido muscular, ligamentoso, conectivo, como puede ser, por ejemplo, el hombro, ¿vale? Entonces,
yo cuando empecé a estudiar el tema del suelo pélvico vi que el suelo pélvico se trabajaba mucho desde lo aislado. El suelo pélvico parece que se trabaja de una manera aislada al resto del cuerpo, ¿vale? Entonces, a mí me gusta más ver como si yo el suelo pélvico lo integro o trabajo las funciones básicas del día a día en las que mi suelo pélvico debería estar involucrado, yo voy a conseguir que ese suelo pélvico se involucre en el día a día, ¿vale? Y yo voy a conseguir, ¿vale?, que ese suelo pélvico sea funcional. Entonces, yo, por ejemplo, mi manera de trabajar el suelo pélvico rompe un poco con lo tradicionalmente o con lo que nos conocemos como apretar el suelo pélvico o trabajar el suelo pélvico de manera aislada, sino pues ver un poco qué funciones tiene el suelo pélvico y trabajar esas funciones. Porque para mí tiene poco sentido, o empezaba a tener poco sentido, que el suelo pélvico, la manera que nos enseñaban a trabajar y a contraer o a involucrar el suelo pélvico fuera desde una contracción voluntaria, porque teniendo en cuenta que el suelo pélvico tiene que estar trabajando las 24 horas, yo decía, vale, yo enseño a alguien a contraer el suelo pélvico, pero esto no es sostenible para la vida, ¿no? Porque ¿cuántas veces vamos a poner consciencia en mi suelo pélvico? Pues hombre, si me afecta mucho, pues igual mucho, pero como no me afecte mucho, ahí es como, encantada de conocerte, adiós, ya no. Entonces, si nos vamos a cualquier otra parte del cuerpo, ¿vale? Si yo te digo, no, contrae el bíceps, o contrae el gemelo, lo más probable que te va a salir a ti es hacer una acción para contraer el bíceps. Si yo te digo contraer el bíceps, aquí es muy difícil contraerlo, pero sin embargo, si yo te digo haz esto, va a ser muy fácil contraerlo. ¿Por qué? Porque yo estoy obligándote a hacer una acción mecánica, que esa acción mecánica lleva la contracción del bíceps. Pues esto, por ejemplo, si yo en vez de tirar hacia arriba, tiro hacia abajo, lo que contraigo es el tríceps, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero contraer el cuádriceps, sería muy fácil extender mi pierna. Y esa extensión de la pierna va a hacer que mi cuádriceps se contraiga. Entonces, claro, yo entendiendo así el cuerpo, yo decía, ¿y por qué el suelo pélvico lo contraemos? Desde contraer el suelo pélvico sin moverte. Es como si te dijera, contrae el bíceps sin hacer ninguna acción mecánica. Y decía, ¿y por qué con el suelo pélvico hablamos? Cuando un suelo pélvico está dentro de una articulación, se mueve, hay musculatura agonista y antagonista. Esto para que me entendáis, si yo contraigo el bíceps, el tríceps se inhibe. Si yo contraigo el tríceps, el bíceps se inhibe. Es decir, siempre que hay una musculatura protagonista, hay una musculatura que se inhibe para ejercer cualquier movimiento. ¿Sí? Entonces, claro, yo al final, entendiendo esto, me estaba dando cuenta, y muchas mujeres me venían a mí trabajando el suelo pélvico desde esa contracción voluntaria, y yo me estaba dando cuenta que las mujeres ya tienen bastante carga mental con sus cuidados, con su entrenamiento, no sé qué, y ahora encima del entrenamiento hazlo perfecto, contrae el suelo pélvico, y si no lo contraes es tu culpa el no involucrarlo. Y yo decía, joder, tío, en plan, tiene que haber otra forma de que yo como entrenadora me responsabilice de que tu suelo pélvico se contraiga sin que tú tengas que pensar en tu suelo pélvico, porque además a mí lo que me interesa es que ese suelo pélvico sea funcional. Sí. Es decir, que si yo cojo el vaso, mi bíceps se contrae sin que yo le mande una orden voluntaria, ¿no? Entonces, además yo soy entrenadora de CrossFit, el CrossFit es caótico, es un ambiente caótico. Entonces, si yo a una persona que ya es bastante caótico, que no sabe si tiene que hacer 18 o 20, y aún encima no sé qué, no sé cuántas, y aún encima pues vengo estresadísima y mi capacidad cognitiva es nula, dime además que tengo que apretar el suelo pélvico, soltar el aire, no sé qué, no sé cuántas. Entonces, para mí esto me daba cuenta que muchas mujeres abandonaban el trabajo del suelo pélvico por ser excesivamente complejo, complicado y poco sostenible en el tiempo. Entonces, mi forma de trabajar, pues, por ejemplo, cualquier persona que haga deporte o no haga deporte, porque para mí además son básicos, ¿vale? Bueno, voy a explicar otra cosa más, ya lo siento la chapa, ¿vale? Digamos que el suelo pélvico tiene como dos maneras de funcionar, ¿vale? Y una sería para situaciones
calmadas, pues por ejemplo ahora vuestro suelo pélvico se está sosteniendo, ¿vale? Simplemente, pero no son acciones que requieren una alta demanda. Y luego, por ejemplo, si ahora mismo hay llamas y saliéramos corriendo, nuestro suelo pélvico o caja torácica, porque ya os he dicho que no me gusta hablar del suelo pélvico de manera aislada, actuaría, ¿vale? Con otros recursos, con los recursos que nos auxilio, ¿vale? Es decir, para situaciones de sistema simpático, es decir, si nuestro sistema nervioso puede estar en parasimpático, en calma, como estamos ahora, o en simpático, en huida, cuando hacemos un levantamiento de CrossFit, por ejemplo, pues nuestro suelo pélvico puede estar en el estado de parasimpático o en el estado de simpático. Hay muchas personas y hay muchas mujeres que lo que les pasa es que para acciones del día a día están con su sistema simpático, el de huida, el de protección activo. Entonces, utilizan mucha musculatura o recursos de auxilio y no usan sus recursos principales. Es decir, esa respiración donde el suelo pélvico baja, el suelo pélvico sube, su diafragma se mueve, su caja torácica se expande, porque es una respiración lenta, por ejemplo, no ocurre, ¿vale? Entonces, ¿quién sostiene esa respiración? Pues muchas veces un patrón respiratorio más corto, más torácico, donde musculatura externa, cervical, torácica, es la protagonista de hacer esas funciones, ¿vale? Entonces, entendiendo esto, ¿vale? Para mí, lo fundamental es hacer de nuestras expresiones básicas o las funciones básicas del suelo pélvico funciones de alto rendimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo me aseguro que en mi día a día mi suelo pélvico sabe sumar, luego le podré demandar que divida o que multiplique. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, os lo voy a hacer fácil. Una de las cosas sería respirar. O sea, yo creo que el 90% de las personas que trabajan conmigo aprenden a respirar. Es decir, respirar lento, respirar amplio, ¿vale? Respirar en muchas posiciones de la caja torácica, para que tengamos la capacidad de que nuestra caja torácica se expanda en 3 dimensiones, ¿vale? Y respirar exhalando lento, ¿vale? Porque cuando nosotras respiramos, soltamos todo el aire, luego vamos a tener la capacidad de coger todo el aire. Y eso nos va a hacer que tanto diafragma como muchas veces el suelo pélvico también se llama diafragma pélvico desciendan, y cuando soltamos el aire lo que conseguimos es que el suelo pélvico ascienda y diafragma ascienda. Si tenemos la capacidad de soltar el aire mucho rato, ¿vale? Lo que hacemos es conseguir que esté mucho rato nuestro suelo pélvico en fase ascendente y nuestro diafragma en fase ascendente, que muchas veces es lo que falla. Entonces, punto número 1, respirar. ¿Vale? Luego además el respirar lento también nos va a ayudar a acceder más veces al parasimpático, que es lo que muchas veces no, las mujeres van a tope, van en huida, lucha-huida todo el día, y voy a entrenar en lucha y huida, ¿no? Y al final es lo que un poco el vaso hace que se rebose. Entonces, una persona que empieza a respirar ya tendría mucho ganado. Segundo sería darle variabilidad a la caja torácica, que entrene, pero que no entrene dominada, sentadilla, jalón, es decir, que su caja torácica se mueva, porque eso lo que va a permitir es que siempre haya musculatura agonista y antagonista, es decir, que haya una diversidad en la musculatura que se contrae y que se expande. Si siempre nos movemos de la misma manera, siempre vamos a tener la misma musculatura que se contrae y la misma que está inhibida, ¿vale? Entonces, darle muchísima variabilidad a la caja torácica, ¿vale? Y de ahí pues vamos a conseguir también beneficios como la movilidad pélvica. Por ejemplo, una persona que sí, vale, contraes el suelo pélvico, pero tu pelvis no se mueve, tu suelo pélvico no se va a mover. Y trabajar mucho, uno de los signos, ¿vale? Con esto de los signos vitales, pues uno de los indicadores que nos diría que nuestra caja torácica y suelo pélvico es funcional es la alternancia o patrón de la marcha. Es decir, que nuestra caja torácica tenga la capacidad de comprimirse en un lado y expandirse en otro, comprimirse en un lado y expandirse en otro. Entonces, todo lo que sea un trabajo de alternancia, ya sea pues entrenar fuerza unilateralmente, hacer trabajo específico de patrón de la marcha y de alternancia, que al final es muy parecido a lo que os he dicho, trabajar la caja torácica en diferentes rangos, nos va a ayudar, ¿vale? Un poco la conclusión de todo esto es que vamos a hacer un entorno óptimo para que el suelo pélvico funcione, ¿vale? Porque esto es como, para mí, apretar el suelo pélvico es un poco como si aquí sale una humedad y yo pinto la humedad. Está guay, pero ¿qué hacemos en el contexto para que pues en arriba, en la humedad del ambiente, es decir, qué hacemos en el contexto para que esa humedad no salga?
Oye, Qué chicas, una interesante. cosita, que se nos está yendo el tiempo porque estamos embobadas aquí escuchando Sí, sí, toda la nos tienes información que calladitas tienes. escuchando. Y yo que sé, igual podemos hacer una segunda parte o Total. algo, si algún día puedes, porque se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero. Entonces, por responder así o hacer un breve resumen de lo que tú quieras, porque aún nos quedan un par de minutitos, pero Vale. es que se van rapidísimos. Sí. Vale, bueno, yo lo primero de todo, gracias, perdón si se ha ido el tiempo, me podéis encontrar en Instagram. Yo siempre que alguien tenga una consulta me puede preguntar a mí, ¿vale? Yo trabajo más o menos con gente de todos los sitios porque trabajo online, entonces, pues bueno, cualquier persona que necesitara o dudas, ¿vale? Y bueno, mi Instagram Violeta Gil Pablo, ¿vale? Y así sitios para trabajar, pues yo por ejemplo en Huesca alguna vez me han hecho colaboraciones y tengo bastante contacto con unas chicas que se llaman Mercana, que te hablan todo el embarazo y posparto y demás. Y sí que es verdad que no he tenido mucha suerte de que me hayan pedido colaboración o trabajar conjunto de manera en Zaragoza, pero bueno, seguramente que cualquier clínica o centro les puede. Yo siempre digo pues que al final si por ejemplo haces crossfit o haces running, o que la persona que te vaya a trabajar entienda un poco el deporte o entienda, que yo me iría un poco por esa línea, ¿no? Oye, ¿qué trabajo? Si esas personas me podrían ayudar un poco en ese deporte o en eso que quiero ser funcional. Bueno, pues muchísimas Muchas gracias, gracias, por Violeta. todo Sí, lo que gracias nos has a contado. vosotras. Y soy invitadísima para la segunda parte, Vale. que han quedado como la mitad de las preguntas sin hacer, yo creo. Pero muy guay. Escribirle y hacérselas a ella. Sí. Todo lo que Me voy a tengáis. hacer un listado de preguntas y venimos otro día a responder. Muchas Spread gracias. them all around. And I carry my chest. What I let you do to me, I hide